Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estés en este día con nosotros. Es nuestro segundo tema de varones. Es una bendición que tú puedas preparar este tiempo, que tú quieras estar con nosotros, que estés dispuesto a recibir del Señor la palabra que ha preparado. El día de hoy yo quiero compartir el segundo tema que se llama ¿Dónde obtener ayuda cuando estás herido? Cada uno de nosotros, yo creo que cuando la palabra de Dios viene a nuestra vida, es como si nos llevaran a un hospital y empezaran a hacer tantos cambios en nosotros. Alguien dijo que la iglesia es como un hospital, y yo lo creo, pero realmente en un hospital no puedes estar toda tu vida. Tienes que llegar, tal vez llegaste por una herida, te tienen que curar, te tienen que sanar esa parte, y en el momento que estás listo, mandarte hacia afuera y seguir con la vida diaria. El día de hoy yo quiero que tú sepas que Dios está buscando que tú te acerques a Él, renueves tus fuerzas y que sepas dónde está realmente la fuente de la bendición. Que sepas que tú puedes recurrir a Él. Y el día de hoy yo quiero que tú cierres tus ojos por un momento. Vamos a hacer una pequeña oración y vamos a pedirle a Dios que nos traiga esa revelación, que Él pueda confortar nuestro corazón y que nos acerque cada día a Él. Padre, el día de hoy disponemos este tiempo. Gracias porque tú lo has preparado para nosotros como hombres. Gracias porque tienes una palabra específica para cada persona, Señor. Yo sé que si alguien escucha este tema, Señor, va a salir impactado, va a salir bendecido y, Señor, va a salir fortalecido por el poder de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que toques corazones, que toques mentes, que cambies las mentes para que no podamos romper esos paradigmas, Señor, y reconocer que en ti todo lo podemos. Como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues qué bendición. Yo quiero que me acompañes, por favor, esta cita bíblica que viene en el libro de Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Quiero que me acompañes, voy a leer el día de hoy la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta manera: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. La semana pasada o en el tema pasado vimos que ya hemos dicho que todos necesitamos pasar por un proceso de recuperación, todos necesitamos pasar, ahora sí que como dice la palabra, tenemos que pasar al taller del alfarero, y donde ese alfarero pues va a hacer las correcciones necesarias. Y el mundo, quiero que tú recuerdes, el mundo es imperfecto. Tal vez toda la gente quisiera que todo el mundo fuera perfecto, que todo se diera a la primera, pero ciertamente pues todos hemos sido dañados, hemos sido lastimados, tenemos complejos. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez o algún complejo cuando alguien te dice, bueno, usted me ve y seguramente me está viendo con lentes, y o cuando tienes lentes, cuatro ojos, el chimuelo, el gordo, el flaco. Bueno, cada uno puede tener algún complejo por algo de su físico, aún del hablar. Pero sabe, yo quiero que el día de hoy usted sepa que hay hábitos que pues tal vez te gustaría cambiar y no has podido. Yo quiero decirte que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él es la fuente de toda bendición, y Él es el que puede transformar nuestras vidas. Todos necesitamos pasar por el proceso de recuperación. Es bien importante, no importa el problema, la herida, el complejo o el hábito, los pasos que hay que llevar son los mismos. Por eso, si tú te recuerdas, el tema pasado se llama reconoce. Y el día de hoy tenemos que reconocer la necesidad de buscar a Dios, de depender de Él. También dijimos que la raíz de toda causa de nuestro deseo, pues es el querer controlar las cosas, querer ser Dios, y nosotros no somos Dios, somos personas limitadas que tenemos que ser transformadas, que tenemos que ser ayudadas por el Todopoderoso para cambiar todo nuestro entorno. Es bien importante, queremos ser el centro de nuestro universo, y ¿qué crees? No lo somos. Es importante reconocer que un filósofo dijo, Claudio Ptolomeo, decía que el sol y la luna y las estrellas giraban alrededor de la tierra. Y era su pensamiento, porque él decía, bueno, si somos creación de Dios, ciertamente todo tiene que estar girando a nuestro alrededor. Pero él se le olvidó. Se le olvidó que Jesús es el centro. Hay una alabanza muy hermosa que dice, el centro de mi vida eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Y yo quiero que el día de hoy recordemos lo que dijo Nicolás Copérnico. Menciona que la Tierra y los planetas giran alrededor del Sol. En su momento era pues tal vez una herejía, pero el día de hoy vemos que nosotros como el sistema solar giramos alrededor del Sol.
igual nuestra vida tiene que estar girando alrededor de Dios. No Dios alrededor de nosotros, sino nosotros alrededor de Dios. ¿Cómo se rompe ese proceso? Porque ciertamente cada uno de nosotros quiere o imagina que todo tiene que estar girando a nuestro alrededor. Ciertamente el día de hoy yo pienso que tal vez los hombres pueden decir, no, es que mi mujer, no, es que mis hijos, no, es que la situación. Bueno, quiero decirte, Dios te puso como alguien para liderar, Dios te puso de ejemplo para las personas que tú tienes al lado, y ser hombre es una bendición, pero también es un compromiso, porque tenemos que vivir a la manera de Dios. Ahora, quiero decirte esto, vienen ciertos pensamientos, ciertas ideas, y a veces tenemos que romper con eso. ¿Por qué? Porque tal vez las cosas que nos enseñan no son de la manera correcta. Dice la palabra de Dios que el que tiene esposa, que la ame, que la proteja, que la cuide, y tal vez pues podemos ver que en nuestra vida pues queremos que todo esté alrededor de nosotros, pero nosotros tenemos que cuidar todo nuestro entorno. Ahora, ¿cómo puedes romper estos paradigmas o estas, ¿qué le podríamos decir? Fortalezas. Pues necesitamos primero superar la negación. No, es que yo estoy bien, y la negación es lo que nos impide movernos hacia adelante para recuperarnos. Decimos a modo de excusa, realmente no es un problema, es un momento lo que estamos viviendo, pero necesitamos cambiar las cosas que vivimos. Estoy bien, no hay de qué preocuparse, puedo manejar esta situación. Si he salido de tantas, claro, Dios nos ha dado la capacidad de salir adelante, pero lo más importante es que recuerdes que cuando pedimos su ayuda, porque no somos Dios, Él siempre va a estar ahí. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Además nos excusamos como si tan solo mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi suegra, mi jefe, bueno, todos tenemos a quien echarle la culpa. Leía una vez un pensamiento de un escritor y decía, cuando tú quieres desviar la atención de tus errores, buscas el error de otro. Y sabes, dice la palabra que nosotros debemos de ser aquellas personas que ven enfrente de un espejo y decir, Señor, yo necesito cambiar estas situaciones que están afectando mi vida, estas cosas que me están llevando a una dirección incorrecta. Ahora, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo te va? Contestamos, en lo que cabe, pues, y dadas las circunstancias, pues creo que no me va tan mal. Bueno, me va bien si estoy bien. A lo menos por el momento todo está bien. Y sabe, necesitamos cambiar, necesitamos ver a la manera de Dios. Tenemos que aprender cómo tratar con la negación. Ciertamente todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda. Hace poco alguien me llamó por teléfono y dijo, oye amigo, ¿me puedes ayudar a orar? Claro, es que, oye, hace poco me decía, oye, ¿me puedes ayudar a promover mi CV, mi currículum? Bueno, pues vemos de qué manera podemos apoyar, y quiero decirte que en la multitud de consejeros hay sabiduría, y el día de hoy Dios te está diciendo, tú necesitas cambiar la negación, necesitas reconocer que necesitas ayuda, que necesitas apoyo, que necesitas estar con otras personas para salir adelante. Dice la palabra en Eclesiastés, dice, hay del solo que cuando cayere no habrá quien le levante. Entonces es importante tener una red de amigos, algo donde tú te puedas fortalecer. Y bueno, no cambiamos hasta que nuestro dolor excede nuestro temor a cambiar. Hay momentos en que totalmente estamos ya, ahora sí que en el piso, y en ese momento queremos hacer los cambios. Y no es necesario llegar hasta el suelo, es necesario que tú en este momento, si estás pasando un momento difícil, si tal vez estás en un buen momento, hagas las correcciones necesarias para que tú seas mayormente bendecido. La mayoría de las personas casi nunca se mueve hacia la recuperación hasta que son forzados a hacerlo. A veces solamente pedimos ayuda hasta que ya sentimos que nos morimos. A veces solamente pedimos ayuda en el momento que pues está sucediendo algo. A veces hemos dicho este pensamiento y decimos, a veces Dios lo hemos tomado como pues úsese en caso de emergencia. Úsese en caso de que tengas un gran problema. Y ciertamente hay hombres que buscaban en cada momento, en cada situación de su vida, la dirección de Dios. ¿Qué te digo el día de hoy? Realmente el día de hoy tú tienes que buscar la dirección de Dios. No importa si la situación que estás viviendo está bien, está más o menos o está mal. No esperes tocar fondo. Tú necesitas la ayuda de Dios. Dios, quiero decirte, Dios usa 3 circunstancias para cambiar o tratar con la negación. Son
cosas para llamar nuestra atención y forzarnos a intentar la recuperación en nuestras vidas. Yo quisiera que no, pues tal vez no pasaran las cosas. Es como el papá, ¿verdad? Te dice, oye hijo, mira, haz de esta manera, oye, vete por este camino. Y pues realmente los consejos, pues son, dice por ahí, el que oye consejos llega viejo. La palabra de Dios la dice de otra manera, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vemos que si tú estás cimentado en la palabra, tú vas a vivir tales momentos de crisis, pero sin embargo, Dios siempre va a estar ahí. Entonces, ¿qué hace o cuáles son las tres cosas, las tres circunstancias que Dios ocupa para llamar nuestra atención y cambiarnos? Primero, usa las crisis. La crisis puede ser una enfermedad, puede ser el estrés, puede ser la pérdida de trabajo, puede ser la pérdida de un ser querido. Bueno, puede ser tantas cosas y entras en una crisis donde realmente no puedes enfrentarlo. Yo quiero llevarte a la palabra de Dios en primer libro de Samuel, capítulo 17. Quiero que me acompañes, por favor, al primer libro de Samuel, capítulo 17, donde vamos a ver la historia de David. Esta historia donde no empezamos hablando de David, empezamos hablando de Saúl, empezamos hablando del pueblo, donde el pueblo ciertamente estuvo viviendo una circunstancia y el subtítulo dice, David mata a Goliat. Y esta parte que yo quiero llevarte a ese lugar es porque en ese momento se estaba viviendo una crisis. En ese momento el pueblo estaba enfrentando en guerra contra los filisteos, los israelitas y los filisteos. Y entonces dicen que fueron a un lugar a prepararse a la guerra. Y durante 40 días, ¿cuántos? 40 días estuvieron viviendo en crisis. Dice que salía este paladín que medía alrededor más de 2 metros, un hombre que era totalmente fuerte desde su juventud y se ponía en la línea de batalla y empezaba a amedrentar al pueblo de Dios y le decía, bueno, si hay algún soldado, hay un hombre por ahí, mándenmelo. Y si yo lo venzo, entonces ustedes nos servirán. Y si él logra vencerme, nosotros le serviremos. Y ciertamente se ponían ahí, nadie decía nada, todos estaban esperando que en el momento pues el rey dijera, vamos a luchar, vamos a pelear, pero aún en ese momento el rey Saúl pasó por una crisis, no sabía qué hacer, y entonces dice que él mencionó, si alguno venciera este paladín, le daré a una de mis hijas. Pero en ese momento pues ya habían pasado ciertos días y dice la palabra que Isaí mandó a David a ver a sus hermanos y a que le informara cómo estaba toda esa situación en ese momento de la guerra. Dice que cuando pues él llegó, pues ciertamente él escuchó cómo aquel filisteo incircunciso, dice la palabra, aquel filisteo incircunciso empezaba a amedrentar al pueblo y entonces David se encendió en su furor y le dice, ¿quiénes de ustedes no están escuchando cómo este hombre está ofendiendo al rey de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos? Y bueno, a mí me impacta esta parte porque, ¿sabe? Es importante que pues empecemos a enfrentar las crisis. No esperemos hasta que pasemos pues realmente a una situación peor, por decirlo de alguna manera. Mira, fíjate lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 17. Y en el versículo 32 dice, fíjate lo que dice David. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Pero ¿qué hizo Dios? Lo llevó a un momento de crisis al rey Saúl. En ese momento vemos que esa crisis no la supo, vamos a decir que sostener. Vamos a decir que lo que hizo fue retraerse en ese momento, esconderse. Y yo no sé si te ha pasado. Algunos ciertamente les cae como el sueño, algunos queremos negar lo que está sucediendo, pero es necesario que enfrentemos esta situación que tal vez nos está llevando a enfermarnos, esta situación que decimos, yo no puedo controlar esta cosa que está sucediendo en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, en la empresa que estoy llevando, que Dios me ha bendecido. Y yo quiero decirte, Dios quiere que salgas a la batalla. Y cuando Él te dice que vayas a la batalla es porque te va a dar la victoria. Guárdalo en tu corazón, por favor. Pero es necesario que enfrentes lo primero que es una crisis. Y cuando se llegue esa crisis, como se le presentó a Saúl contra Goliat, que tú le pidas a Dios la sabiduría para poderlo enfrentar. Y recuerda, nos dio la misma promesa que a David,
que Él iba a estar con nosotros y nos iba a bendecir. Entonces yo te animo el día de hoy a que si estás viviendo una crisis, tú digas, Señor, yo necesito de tu ayuda. Señor, yo no sé qué hacer. Mira, yo no sé hacia dónde ir, hacia dónde correr, qué hacer, dónde esconderme. Como dice su palabra, dice, aún si me fuera a la montaña, como está la montaña que atrás, si me fuera a la montaña más alta, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo del mar, ahí me encontrarás. El Señor está al pendiente de ti. Tienes la confianza de acercarte. Dile al Señor, yo no tengo esa capacidad de gobernar todo. Necesito de mi Creador, de mi Señor, de mi Papito. Amén. La segunda cosa que Dios hace para, pues, confrontarnos o realmente, pues, llevarnos a esta nueva área es la confrontación. Y yo doy gracias por la gente que se preocupa por nosotros. A veces tú tal vez puedes decir, no, es que mira, es que no sé qué está pasando, a veces la gente está contra mí, a veces la gente nada más señala mis errores. No, espérame, nunca te has puesto a pensar que tal vez es Dios tratándote de hablar. Ay, hermano, ya vas a empezar. Bueno, podría ser. A veces, no sé si te ha pasado, pero muchos dicen, ay, es que tú no conoces a mi esposa. Bueno, tal vez no es que sea tu esposa, Dios tal vez te quiera hablar. Y entonces dicen por ahí, yo quiero hacer oídos sordos, porque, pues, ¿cómo? Mira, Dios ocupa a todos. A todos. En serio, a todos. Dios puede ocupar a un pastor. Dios puede ocupar a un consejero. Dios puede ocupar a un amigo. Dios puede ocupar a un extraño. Dios puede ocupar a tu cónyuge. Dios puede ocupar aún a tus hijos. ¿Por qué? Porque Dios tiene toda la creación para que realmente le sirva a Él y cumpla su propósito. Pero la confrontación es alguien que se interesa lo suficiente para decirnos, estás arruinando las cosas, estás arruinando todo. Y mira, si es valiente que esa persona te diga lo que te está diciendo, también es de valientes aceptar que necesitas cambiar. Porque a veces decimos, ay, no se puso, perdón, ¿cómo lo va a decir? Pelos en la boca. Pero ¿sabes Dios? Dios a veces te lleva a la confrontación. Yo quiero, y recuerdo ahorita, porque a veces siempre dicen, ay, hermano, es que Dios siempre te habla bonito. No, yo me acuerdo, le había pedido a mi esposa que nos casáramos. Ella me dijo, ¿cuándo te vas a casar? Yo le iba a proponer que fuera que empezáramos al desposorio, y lo que ella me dijo es, ¿cuándo nos casamos? Dije, ay, tú me pensé menos eso, y entonces dije, ay, en 2 años, nos casamos. Y entonces se acercaba el tiempo, a mí me hacían falta algunas cosas y yo le di, me acuerdo que le dije a Dios, Señor, tú sabes que yo te amo, tú sabes que yo amo a mi esposa, pero necesito algo de ti. Y él me dijo, claro, tú me pides algo, yo también te voy a pedir algo. ¿Está bien? Perfecto. Dice la palabra que Dios nunca te va a pedir algo más allá de tu capacidad. Entonces yo le dije a Dios, y me acuerdo mucho porque fui y le dije a Dios, convence a Lulú, por favor, convence a Lulú, que me dé un tiempo más, no sé, después de mayo, porque nos íbamos a casar en marzo, en la fecha que llevamos pactado. Y yo dije, no, mayo que viene un bono, yo pago, yo hago, yo deshago, y esto y el otro. ¿Y qué crees? Dice yo, claro, yo hablo con ella, pero yo quiero que vayas a mi palabra y busques algo que tengo preparado para ti. ¡Wow! Entonces yo fui a la palabra y es cuando David le dice a Salomón, sé hombre y cumple tus promesas. ¿Sabes? A veces si Dios te confronta, tal vez no te va a apapachar. Y te va a confrontar y te va a decir, tu error es este. ¿Cómo dudas que yo te voy a faltar, que yo no voy a cumplir mi pacto, que yo no voy a cumplir mi promesa contigo? Y sabes, a veces Dios ocupa, yo te decía, Dios puede ocupar su misma palabra para confrontarte y decirte, estás mal en esto, estás mal en aquello, tienes que corregir estas formas, tienes que corregir estas maneras que tú estás usando. Y tal vez, como yo te decía, va a ocupar a la gente que está alrededor de ti para poder direccionarte. Y en este caso, yo quiero hablarte de Natán. Natán en ese momento era uno de los profetas. Si tú te acuerdas, en la historia de David pues fue confrontado. ¿Por qué? Porque tomó una mujer que no era de él. Dice que entonces mandó pues a traer a su marido porque le dijo estoy embarazada. Posteriormente dice que lo manda al frente de la batalla y este varón muere. Pero cuando alguien te confronta es porque pues
prendió una alarma y está diciendo, cuidado, cuidado, estás haciendo cosas que no agradan al Señor. Yo quiero que me acompañes al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Por favor, segundo libro de Samuel, el capítulo 12. ¿Ya lo tienes? Y si tú te fijas en el subtítulo, dice, Natán amonesta a David. Y dice su palabra, Jehová envió a Natán a David. Y viniendo a él, le dijo, había dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, cuidando de la, comiendo de su bocado, comiendo de su bocado y bebiendo de su mano y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces, versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Fíjate la que viene, la palabra que viene confrontando a David. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si eso fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él no mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuere tu mujer. Qué fuerte palabra. Y sabes, este varón tuvo que confrontar a David porque lo que estaba haciendo es que totalmente no estaba midiendo ni las consecuencias ni las acciones que él estaba haciendo. Vamos a decir que vivía en su mundo. Pero Dios lo que hizo fue confrontarlo. Y sabes, si alguien viene y te confronta y te dice, oye, creo que estás aquí, no digas, no, a mí qué me importa, así me educaron mis papás, yo hago lo que quiero. Espérame, ¿qué te parece si el día de hoy le dices, Señor, no estarás tú hablándome? ¿Qué dice tu palabra de lo que esta persona me está diciendo? Tal vez tú me estás hablando a través de esta conferencia y yo necesito cambiar cosas, y yo necesito tener que abandonar ciertos pecados, y no ciertos, todos los pecados que me estás trayendo a memoria, y yo tengo que dejarme. Pero sabes, a veces Dios tiene que llegar al tercer punto. ¿Por qué? Porque hay circunstancias que tienen que cambiar nuestras vidas, y a veces es la catástrofe. ¡Wow! Una catástrofe. Espero que Dios no tenga que usar esto en tu vida cuando llegamos al punto más bajo, físico, emocional y espiritual y financieramente, así como en nuestra relación cuando tocamos fondo. Cuando alguien te dice, es necesario que toques fondo para que entiendas lo que estás viviendo. Yo no quisiera que tú tocaras fondo, pero si estás ahí, si estás en el último lugar, si estás en lo más profundo de ese calabozo, yo quiero decirte, hay una oportunidad. Lo que sucede a menudo es que Dios tiene que dar un paso atrás y dejarnos sentir el impacto total de nuestras malas decisiones. Es cuando la gente dice, ay, pues total que Dios me deje. Y yo me acuerdo de alguien que dijo estas palabras, un pastor, y dijo estas palabras. ¿Qué pasaría si por un día, si solamente por un día, Dios quitara su favor de nuestras vidas? ¿Te has dado cuenta que a veces tú dices, me llovió sobre mojado, pero estás vivo? ¿No te has vuelto loco porque Él ha tenido misericordia de ti? ¿No has caído tal vez en un lugar tan profundo que si hubieras caído en ese lugar, hay gente que cayó porque decidió decir, Dios, no te necesito? Y entonces Dios, como todo un caballero, se hizo un paso para atrás y dijo, bueno, cuando quieras,
puedes tocar a mi puerta y decirme, yo te necesito, y en ese momento, como lo dijimos la vez pasada en el tema, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, pero es necesario que así como tú te alejaste, tú también te acerques y le digas, Señor, yo necesito que tú estés conmigo. ¿Me escuchaste? A veces es difícil, a veces queremos ser Dios y tal vez, como alguien dijo, está bien, pero tal vez simplemente cuando tú ves que Dios hace hacia atrás y todo viene y todo pasa, tú dices, ¿qué sucedió? Sucedió todo. Yo me imagino la vida de Job, que aunque él amaba a Dios, servía a Dios y le vino toda una pérdida, perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió bienes, bueno, le cayó sarna, bueno, ¿qué no le cayó al pobre? Ahora sí como dicen por ahí, le cayó sobre mojado, vino el perro y todavía lo remató. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas si él no hubiera estado tomado de la mano de Dios? Yo creo que este hombre se hubiera vuelto loco. Tal vez como aquel hombre que dicen que lo tenían que atar con grilletes al endemoniado gadareno. Y aún esos grilletes los destrozaban. ¿Sabes? ¿Cuánta gente no está fuera sin esperanza? ¿Cuánta gente abandonó sus hogares porque no tiene ya el ánimo, las fuerzas de seguir adelante? Yo te quiero decir, todavía hay esperanza para con Dios. Quiero recordarte, dijimos que el primer paso de la recuperación es reconocer que no somos Dios. Admitir que soy incapaz de controlar mi tendencia a hacer lo malo y que mi vida es inmanejable, yo no la puedo controlar. Por eso necesito la ayuda de Dios. Segundo, es lo que yo llamo el paso de la esperanza. ¿Por qué? Hay una buena noticia, que existe un poder al que tú puedes conectarte y ese poder te va a ayudar a controlar lo que tú no puedes dominar por ti mismo. Por eso dice la palabra en Juan, dice, separados de mí nada podéis hacer, separados. Pero cuando tú te conectas a esa fuerza te da el poder para salir adelante. Dice la palabra en el libro de los Hechos, y cuando venga el Espíritu Santo, te dará poder. Poder de estar conectados en la presencia de Dios, de escuchar la voz de Dios, de poder hacer lo que Dios nos está mandando. El segundo paso al camino de la recuperación consta de 3 partes y lo quiero decir el día de hoy. Quiero que tú lo apuntes. Primero, reconocer la existencia de Dios. Todos necesitamos reconocer que hay una fuerza allá más de la que podemos entender, de la que podemos comprender. Y entonces va a venir esa ayuda divina. La mayoría de nosotros no tenemos problemas con esto. Todos, tú le puedes decir a la gente, ¿tú crees en Dios? Claro, yo creo que existe algún Dios. Aún podemos ver que pues hay gente que pues aún sin reconocer, reconoce que hay algo que controla todo este mundo. Y para mí es Jehová nuestro Hacedor. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder, su naturaleza divina, se perciben claramente en todo lo que Él creó, en todo lo que Él hizo. De modo que nadie tiene excusa de decir que no existe Dios. Hay gente que te dice, bueno, es que si Dios existiera, no pasarían cosas malas. Tal vez la pregunta no existieran cosas malas. Tal vez si nosotros nos acercáramos más a Dios, pudiéramos ver como Dios ve. Y entonces, como dice la palabra en Deuteronomio, y todas estas bendiciones te alcanzarán. Yo creo que estamos a un buen tiempo de poder volver nuestros ojos a Dios y que Dios toque nuestras vidas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Quiero que me acompañes, por favor. El libro de Romanos capítulo 1, el versículo 20, por favor. Dice su palabra, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los cielos cuentan la gloria de su nombre y el firmamento proclama las obras de sus manos. Salmo capítulo 19, versículo 1. El punto es que si Dios cambia vidas, hoy en día es que Dios existe. Yo doy gracias a Dios porque no es un Dios que se quedó en el pasado, es un Dios que es ayer, hoy y por los siglos. Si Dios cambió mi vida, puede cambiar tu vida. Dale la oportunidad, reconoce. Yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero tú me puedes ayudar. Es importante. El asunto real para la mayoría no es, hay un Dios.
Eso es algo que la mayoría cree. El asunto verdadero es qué clase de Dios es. ¿Cómo? ¿Cómo es en realidad? Esto es lo más importante. El problema es que tenemos que algunas personas hemos sido dañadas porque pensamos que Dios, o nos dicen, es que Dios es como nuestro Padre. Si tú no tuviste una buena imagen paterna, entonces tu corazón se contrae y entonces pones un vallado porque dices, si así es Dios, yo no quiero. Y yo quiero decirte, hoy necesitamos acercarnos a Dios porque muchos padres no hemos hecho o vivido a la manera en que Dios quiere. Si viviéramos a la manera y a la forma de Dios, entonces nuestros hijos se acercarían. Así como cuando Jesús los niños se le acercaban para que él orara por ellos, ciertamente Jesús tenía algo que atraía. Yo quiero decirte, tus hijos tienen que ser atraídos por tu carácter, por tu forma, porque tu corazón no está dañado, sino que tu corazón fue renovado, fue fortalecido, fue cambiado de un corazón de piedra a un corazón de carne y que Dios puso su espíritu sobre tu vida y entonces todo lo que estás viviendo a tu alrededor está siendo transformado por el poder de Dios. Amén. Amén. Francamente no me interesa cómo cree usted que es Dios. Perdóneme. No me interesa cómo lo concibe o cómo lo concibo yo mismo. La pregunta real es cómo es Él en realidad. Y yo te puedo decir, Él es un Dios de amor. Él es un Dios de misericordia. Él es un Dios fiel. Él es un Dios verdadero. Él es un Dios que nunca miente. Yo quiero decirte, aun cuando las cosas no las haces a la manera de Dios, Dios te dice, ten cuidado. Así no se hacen, porque si las haces así, vas directo al desastre. Dios, así como te dije en mi historia, que Dios me confrontó y me dijo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer o vas a vivir como tú quieres o a la manera que tú deseas? Yo le creí a Dios, nos casamos en el mes que nos habíamos propuesto y quiero decirte, Dios siempre ha bendecido nuestras vidas. Y yo no dudo que Dios ha estado bendiciendo tu vida constantemente. Segundo punto, entender el carácter de Dios. El segundo paso de este proceso de recuperación no solamente es reconocer la existencia de Dios, sino también entender su carácter, cómo es Él realmente. Hasta que en verdad no sepa cómo es Dios, no puedo confiar en Él. Cuando tú conoces a una persona y esa persona llega a tu vida, no le dices de inmediato lo que tú estás pasando, él va ganando poco a poco una confianza y bueno, pues la verdad es que esto tiene sentido. No voy a confiar en algo o en alguien que no conozco. Tú no le conoces a todas las personas, les cuentas a todas las personas los que estás viviendo en cada momento, solamente aquellas personas que tal vez tú dices, esta persona es de confianza, esta persona es mi confidente, es quien le puedo decir las cosas. Bueno, y esa persona no se ha alejado de mí. Yo quiero decirte, Dios es tu mejor amigo, pero tú tienes que entender el carácter de Dios. Afortunadamente, Dios desea que sepamos cómo es Él, que vino a esta tierra hace más de 2000 años y entonces se despojó de sí mismo, no aferrándose a las cosas divinas, sino se hizo hombre y murió por nosotros. Y el libro de Colosenses, carta a los Colosenses capítulo 1, versículo 15, parte A, en la Nueva Versión Internacional dice, Él, o sea, Cristo, es la imagen de Dios invisible. ¡Wow! Por eso, si usted desea saber cómo es Dios, solamente mira a Jesús, porque Él es la expresión visible del Dios invisible. Podemos ver que aún cansado, Él tenía tiempo para las personas. Vemos que cuando vio a la gente que no tenía que comer, dice que Él oró al Padre y multiplicó los panes y los peces. Dios tiene tantas cosas para ti, pero tú necesitas conocer su carácter. Tú, no, como decía Job, de oídas te había oído. Me habían dicho que tú eras así, que hacían las maneras, que hacían las formas, pero dice, mas ahora mis ojos te ven. Significa que pudo tener un encuentro con Dios y cambió totalmente su situación. Hay tres cosas que aprendemos sobre Dios por medio de Jesús. Primero, Dios conoce acerca de tu situación. Dios sabe qué estás viviendo, qué estás pasando, qué manera se te está dificultando. Yo sé que Dios sabe todo con respecto a mi situación, porque Él conoce mis hábitos, mis heridas y mis complejos. Él conoce lo bueno y lo malo. Y algunos posiblemente
han tenido muchos errores y difícilmente podrán decir, bueno, es que yo no me acerco a Dios porque si Dios lo sabe todo, pues no soy digno de mirar a Dios. Pero a mí me encanta esa parte de Jesús donde dice, yo no vine por los sanos, vine por los enfermos, por aquellos que dicen, yo necesito. Él dice, aquí estoy para ti. Por eso quiero que me acompañes al Salmo, capítulo 56, versículo 8. Dice, tú llevas la cuenta de mis huidas, tú recoges cada una de mis lágrimas. ¿No es increíble eso? La Biblia dice que Dios conoce personalmente y de cerca lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. A Él cada lágrima que tú has soltado a solas en compañía de un ser querido, Él sabe lo que tú estás pasando. Nadie sabe el infierno por el cual tú estás pasando en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, pero Dios sí lo sabe. Nadie sabe cómo estoy luchando con romper un mal hábito, pero Dios sí lo sabe. Pero sabes, a veces decimos, Dios, quiero que me ayudes, pero va directamente a ese hábito y Dios dice, quítate de ahí. Todos los caminos al hombre le son, parecen vida, pero su fin es muerte. Pregúntame a mí y obedéceme. Y yo te voy a decir, a veces, como dice mi esposa, a veces no hay que preguntar, a veces hay que actuar. Y la palabra de Dios dice de esta manera, no siendo solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Dice su palabra en el Salmo 31:7, porque tú has visto mi aflicción y conoces las angustias de mi alma. Nadie puede esconder a Dios todo lo que tú estás pasando. La Biblia dice que Él sabe lo que usted necesita, incluso antes de que se lo pidas. Entonces Dios sabe, pero Dios está esperando que tú madures, que empieces en estos momentos de prueba, de dificultad, de crisis, de confrontación, de aún de haber tocado fondo, que tú entiendas que Él está ahí para ayudarte. Pero sabes, necesitas reconocer al Señor. Y el tercero es Salmos 69:5. Dice, oh Dios, tú sabes lo insensato, lo necio que he sido. Y a veces quisiéramos olvidar que somos de esas personas necias. Y dicen, bueno, pues así soy, ¿qué? No, espérame. No queremos que Dios sepa todas las locuras que hacemos. El hecho es que no hay nada que esté fuera de la vista de Dios. Yo no sé si alguna vez usted escuchó lo de Big Brother, una cámara que te ve en todo lugar. Yo quisiera que te imaginaras Dios viéndote en todas las cosas que tú haces. Que tú dices, Dios no me ve, pero sin embargo, Dios ve cuando tú entras a ese lugar que a Dios no le agrada. Que tomas esas cosas que a Dios no le agradan. Y tal vez tú me dices, no, ¿me estás condenando? No, yo te quiero decir, Dios es tu ayudador. Y si tú hay cosas que no has podido sacar, vencer, Él está ahí para poderte ayudar. Entonces yo te voy a pedir el día de hoy que tú te acerques al Señor. Segundo punto, Dios se interesa por mi situación. No solamente la sabe, sino que Él se interesa por mi situación. El Salmo capítulo 103, versículo 13 y el versículo 14 dice, tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición y sabe que somos barro. Dios sabe que tú y yo somos frágiles, que no somos superhéroes. Él es tierno y Él es compasivo. Y esta es la clase de Dios que tal vez tú no conoces, donde Dios te entiende, donde Dios sabe. Alguna vez alguien me dijo, ¿y tú crees que Dios me puede comprender cuando yo perdí a mi hijo? Claro, Él perdió un hijo en la cruz. Oye, pero tú puedes entender, o Dios me puede entender cuando a mi hijo le hacen bullying. Claro, ¿cuántos no se burlaron de Jesús aún siendo mayor? Dios sabe todo, Dios pasó y Dios conoce. Pero yo quiero que tú te acerques a Dios. ¿Cómo a pesar de lo que hemos hecho, aún Dios nos sigue amando? Porque dice la palabra, dice, aún siendo pecadores, Él se dio por nosotros por el amor que nos tenía. ¡Wow! Porque su amor es incondicional. Muchos piensan que haciendo sacrificio, portándose de alguna manera o haciendo algo, Dios los va a escuchar. No, Dios lo único que necesita es un corazón contrito y humillado, y Él no lo desecha. Él está al pendiente de que cada uno de sus hijos vuelva su rostro a Él, que clame a Él, que le busque y que le diga, yo te necesito. Él no solamente conoce tu situación, sino que se preocupa por ella. Romanos capítulo 5, el versículo 8 dice, pero Dios demuestra su amor por nosotros, en que siendo aún en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Wow. Muchas de aquellas personas que han estado trabajando en cosas, en pasos. Me gustaría presentarte hoy el poder supremo. Uno llama fuerza suprema, poder universal. Para mí tiene nombre. Así como Pablo se presentó en el Európago ante, ante la iglesia, ante la gente que estaba ahí. Y dice, y empezó, yo quiero decirles que encontré una figura, hombres sabios que no tienen nombre. Yo quiero decirte el nombre de esa persona. Ese es Jehová de los ejércitos. Él es el Señor. Él es el Señor. No hay nada fuera de Él. Todo fue creado por Él y para Él. Yo quiero decirte el día de hoy, para mí, esa fuerza suprema tiene un nombre, Jehová. Y aún nos mandó a su Hijo para realmente volvernos hacia Él y darnos la oportunidad de llamarlo papito, Jesucristo. Dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aquel que se dio, aquel que murió por ti en la cruz, aquel que derramó su sangre poderosa por ti y nos dejó un consolador, su Espíritu Santo. Y yo quiero que tú entiendas esto, ¿por qué? Porque no solamente vemos que Él conoce mi situación, sino que se interesa por mi situación. Y quiero decirte el tercer punto, Dios puede cambiar tu vida y tu situación, y mi situación. ¿Pero qué necesitamos? Su poder. ¿Por qué su poder? Dice Lucas capítulo 18, versículo 27. Dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si tú crees que no vas a poder cambiar, ser transformado, yo quiero decirte, Dios tiene todas las respuestas. He aquí el punto, entre más pospongamos el dolor, tan lejos de su recuperación usted va a estar para poder recibir de Dios la ayuda correcta. Y quiero terminar con este punto, el punto número 3. Acepte que Dios le ayude, por favor. Vuelva su corazón a Dios. Tal vez usted ha pasado por momentos difíciles y tal vez usted dice, Dios no me ha escuchado. Si es que Dios me hubiera escuchado, no hubiera pasado yo por esto. Estas cosas no me hubieran pasado, estas cosas no hubieran sucedido. Pero dice su palabra en Romanos, todas las cosas ayudan a bien. Y hay cosas malas que tu papá tal vez puede decir, pero como una cosa mala me puede ayudar a bien. Hace mucho tiempo en la casa de mis padres podaban los árboles, podaban llegar al tiempo de poda. Yo me acuerdo que llegaba el jardinero y él podaba los rosales. Le encantaban a mi papá los rosales y en ese momento podaban los rosales. Y yo veía que cortaba aún los pequeños brotes de rosales. Y él decía, no, ¿cómo crees? Nada más corta la grande. Y él decía, no, no, tú no entiendes, pero ahorita que estoy cortando lo que va a provocar es que haya más rosas y se hagan más bonitas. Y hay veces que Dios cuando poda no solamente se lleva cosas malas, tal vez puede llevarse cosas buenas. Pero quiero decirte esto, lo que viene adelante es mucho mejor para ti. Es mucho mejor. Porque Dios no nos quita algo y nos da algo peor, sino si seguimos con Él, nos lleva hacia la bendición. Creer solamente en Dios no es suficiente. Decir, bueno, sí, yo creo en Dios, yo creo que Dios lo puede hacer. La mayoría de nosotros creemos en Dios. Por eso no quita la herida. Tenemos que conectarnos con el poder de Dios y es lo que nos va a hacer crecer. Y aquí es donde Dios tiene el poder que Él ofrece. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Tú no puedes, entonces Él viene, te ayuda, te conecta a su poder y entonces tú puedes hacer lo que Dios te está mandando a hacer. Dios te dice, tu propia fuerza de voluntad no es suficiente. Tu capacidad no es suficiente. Necesitas más. Y lo demás viene de mi parte. Es como si usted quisiera conectar un aparato de 220 watts con una luz de 110. No podría. Pero viene Dios, conecta toda la fuerza y entonces nos da el poder para poder vencer. ¿Qué sucede cuando pongo mi vida ante el poder de Dios y le pido que ponga de su espíritu, el espíritu que le dio a Jesucristo en mi vida? ¿Qué hace Él? Mire,
La Biblia nos dice exactamente lo que sucede cuando invitamos al Espíritu de Dios a nuestras vidas. El Espíritu de Dios nos llena de su poder, de su amor, de su dominio propio, y es lo que llega a nuestras vidas. Por ejemplo, le voy a decir, Él nos da poder para romper hábitos. ¿Quién? Dios. ¿Por qué? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Poder para hacer las cosas correctas, porque usted mismo no lo puede hacer. Decía Jesús, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. ¿Por qué? Estaba conectado totalmente con Dios. Poder para ser libre del pasado y dejar que esos recuerdos se vayan. Dice la palabra, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y la última, poder para empezar a vivir. La clase de vida que Dios desea que yo viva. Una vida bendecida. Porque Él dijo, yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Yo te quiero decir el día de hoy, hay un principio en este universo. Y esto debe sonarte muy simple, pero hay algo muy profundo. He aprendido que las cosas funcionan mejor cuando están conectadas. ¿Cuándo están qué? Conectadas. ¿Te has dado cuenta que todo el día usaste tu celular y se descargó? ¿Qué haces en la noche? Conectarlo. Ahora, no sé si te ha pasado. No encontraste tu cargador o encontraste uno viejito y lo conectas y tarda más y no carga correctamente, se empieza a calentar el cargador y dices, ¿qué está pasando? Ya se calentó hasta el celular. Pero cuando tú estás conectado a la fuente correcta, al cargador correcto, con el cable correcto, rapidísimo. Quiero decirte esto, conéctate al poder correcto. Ese poder es el poder de Dios, porque ese poder viene a darnos vida y vida en abundancia. ¿Cómo me conecto al poder de Dios? Muy simple, cree, porque el que cree, todo es posible y recibe. Oye, es que lo he intentado muchas veces. Conéctate. Si te hace falta en un momento fe, conéctate. Señor, dame fe. Alguien me ha dicho, ¿puedes orar por mí para que tenga fe? No puedo, porque a todos Dios nos dio fe. Solamente que necesitas las pruebas, las circunstancias, la vida que tú llevas. Al momento que se conecta y ves cómo la misericordia de Dios es contigo, tú empiezas a vivir la vida en bendición. Por eso quiero decirte que el día de hoy yo quiero orar por ti y quiero que tú sepas a dónde recurrir cuando tú tienes una herida. Cierra tus ojos, por favor. Padre, el día de hoy reconocemos que cada uno de nosotros necesita de ti, necesita de tu ayuda, necesita de tu poder para vencer. El día de hoy nos conectamos al poder de tu Espíritu Santo para que nos dé el poder de vivir para ti en la manera correcta, en el tiempo correcto, en la forma correcta. Yo te doy gracias. Yo te pido que tú que estás ahí con tus ojos cerrados, si hay algo que tú no has podido vencer, si hay algo que te está atando, como lo escuchamos anteriormente, que el que hace pecado, esclavo es del pecado, tú dile al Señor, yo necesito soltar este pecado. Puede ser alcoholismo, drogadicción, puede ser algún vicio que nadie lo sabe, pero tú lo estás pasando y tú en ese momento estás diciendo, Señor, esto que está pasando en mi corazón, yo te lo necesito entregar. Entrégaselo a Dios. Díselo, aun si estás solo, díselo, dile, Señor, sácame de este hoyo, sácame del profundo hoyo donde me he metido para que yo el día de hoy tenga vida y la tenga en abundancia. Créelo, créelo, créelo. Repite conmigo esta pequeña oración. Padre Celestial, yo confieso que he pecado y te pido perdón. Hay cosas que aún, aunque estoy caminando contigo, no se han querido ir o no te las he entregado. Pero si tú en este momento me estás recordando todo aquello que yo debo de soltar, te lo entrego, lo pongo en tus manos. Y yo te pido que me hagas libre en el nombre de Jesucristo. Yo recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador, porque Él murió por mí en la cruz y en esa victoria que Él ganó ahí, le quitó toda poder, toda posesión que había en contra de mi vida. Y Él me empezó a dar una vida diferente. Yo la creo y enséñame a vivir conectado contigo para vivir una vida diferente. En el nombre de Cristo Jesús, yo recibo esa vida que tú has puesto para mí a vivirla el día de hoy. A partir del día de hoy. Yo la recibo y yo creo que voy a ser transformado a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, nos vemos en nuestro próximo tema, que la paz del Señor sea contigo.